Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad de medicina interna. Síndrome de Cushing. Enfermedades suprarrenales. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2020. Ampliado y modificado, 2023. Contenido. Etiología. Diagnóstico clínico y humoral. Tratamiento. Aspectos generales. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un complejo sintomático que se produce cuando un tejido se expone en exceso a la acción del cortisol. Sus manifestaciones clásicas consisten en aumento de peso, plétora, hipertensión y estrías. No todos los pacientes presentan todas las características. La cantidad y la gravedad de estas muestran una correlación aproximada con la duración y la gravedad del hipercortisolismo. Como muchos de los signos y síntomas son inespecíficos, el diagnóstico puede confundirse con trastornos psiquiátricos, síndrome de poliquistosis ovárica, síndrome metabólico, obesidad simple, fibromialgia o enfermedad aguda. No obstante, debido a que un empeoramiento del hipercortisolismo puede desencadenar hipertensión, intolerancia a la glucosa, infecciones, trastornos psiquiátricos, alteraciones cognitivas e hipercoagulabilidad, se debe identificar este trastorno tratable para prevenir su morbimortalidad asociada. Los cambios del estado de ánimo y las alteraciones cognitivas son marcadores útiles de hipercortisolismo. Consisten en irritabilidad, llanto e inquietud, estado de ánimo deprimido, disminución de la libido, insomnio, ansiedad, así como disminución de la concentración y alteración de la memoria. Diagnóstico. Exploración física. Es más probable que la detección selectiva del síndrome de Cushing sea positiva en presencia de signos típicos de exceso de glucocorticoides, como anomalías de la distribución de la grasa en las fosas supraclavicular y temporal, debilidad muscular proximal, estrías púrpuras anchas, irritabilidad de nueva aparición, deterioro cognitivo y disminución de la memoria a corto plazo. Las pruebas están indicadas cuando se observa progresión de las características clínicas con el tiempo. Por ejemplo, la oligomenorrea es más sugestiva de síndrome de Cushing si una mujer tenía previamente menstruaciones regulares. A la cabecera del enfermo, puede ser útil pedir al paciente que reste de 7 en 7 y que recuerde 3 ciudades para identificar problemas de la cognición y de la memoria. Tabla 214-1. Frecuencia de los signos y síntomas clínicos del síndrome de Cushing. Disminución de la libido en hombres y mujeres 100%, obesidad o aumento de peso 97%, plétora 94%, cara redonda 88%, alteraciones menstruales 84%, hirsutismo 81%, hipertensión 74%, equimosis 62%, letargo, depresión 62%, estrías 56%, debilidad 56%, cambios electrocardiográficos o ateroesclerosis 55%, almohadilla grasa dorsal 54%, edema 50%, alteración de la tolerancia de la glucosa 50%, osteopenia o fractura 50%, cefaleas 47%, dolor de espalda 43%, infecciones recidivantes 25%, dolor abdominal 21%, acné 21%, alopecia femenina 13%. Signos y síntomas. Cara de luna llena con apariencia pletórica. Obesidad troncal con acumulación de grasa en la parte superior del cuerpo, como la región supraclavicular y la nuca. Estrías violáceas. Hirsutismo leve y no generalizado, piel seborreica y acné facial y troncular. Disminución de la libido y en ocasiones signos de virilización. Atrofia muscular de brazos y piernas. Hipertensión arterial, diabetes mellitus o intolerancia a los carbohidratos, osteoporosis. Estas manifestaciones clínicas son el resultado de la exposición crónica a niveles excesivos de glucocorticoides, ya sea por producción endógena excesiva o por el uso prolongado de medicamentos. Pruebas de laboratorio. Debe descartarse la administración exógena de glucocorticoides antes del cribado del síndrome de Cushing endógeno. Cuando no existe un cuadro cushingoide, los resultados de al menos 2 pruebas de cribado distintas deberían ser patológicos para establecer el diagnóstico. No se deberían realizar pruebas de diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing para llegar a este diagnóstico.
La figura recoge el algoritmo recomendado por la Endocrine Society para el estudio de los pacientes con sospecha de síndrome de Cushing. Figura 214.4. Algoritmo para el estudio de los pacientes con sospecha de síndrome de Cushing. Todas las afirmaciones son recomendaciones, salvo las que vienen precedidas por se sugiere. Los criterios diagnósticos que sugieren un síndrome de Cushing incluyen un cortisol libre en orina superior al normal para la prueba, un cortisol sérico superior a 1,8 microgramos por decilitro, 50 nanomol por litro, tras la administración de 1 miligramo de dexametasona, 1 miligramo de carga de dexametasona y un cortisol en saliva a última hora de la noche superior a 145 mg decilitro, 4 nanomol por litro. Sospecha de síndrome de Cushing. Se debe descartar la exposición a glucocorticoides exógenos, por ejemplo, medicamentos que contienen cortisona o prednisona. Pruebas iniciales. Realice una de las siguientes pruebas. Carga de dexametasona de 1 miligramo durante la noche. Si el resultado es anormal, se sugiere realizar más estudios. Cortisol libre urinario de 24 horas. 2 pruebas anormales, se debe considerar el síndrome de Cushing. Cortisol saliva a la última hora de la noche. Si hay más de 2 pruebas anormales, se debe considerar el síndrome de Cushing. En algunas poblaciones, se puede utilizar la carga de dexametasona de 2 miligramos de 48 horas. Realice 1 o 2 estudios más de los mostrados antes. Se sugiere que se plantee repetir el estudio si es anómalo. Se sugiere que se realice prueba de dexametasona hormona liberadora de corticotropina, o cortisol sérico a medianoche en algunas poblaciones. Resultados. Normal. Si los resultados son normales, el síndrome de Cushing es poco probable. Anómalo. Si hay resultados anómalos, se debe descartar causas fisiológicas de hipercortisolismo y consultar con un endocrinólogo. Discrepante. En caso de discrepancia entre los resultados, se sugieren evaluaciones adicionales. Síndrome de Cushing. Si se confirma el diagnóstico, se debe iniciar la investigación etiológica. Medición del cortisol en la orina, en la saliva y en el suero. La excreción cortisol libre en orina de 24 horas es una buena prueba de cribado. Las técnicas de análisis específicas con base estructural, como la cromatografía líquida de alto rendimiento y la espectrometría de masas en tándem, son los métodos de referencia. El límite superior de referencia de estas pruebas es mucho menor y más específico que el de los análisis basados en anticuerpos, en los que pueden reaccionar de forma cruzada otros esteroides. Esta reactividad cruzada puede tener una ventaja para el cribado del hipercortisolismo. La excreción de cortisol libre en orina está elevada en aproximadamente el 20% de los incidentalomas suprarrenales y también puede aumentar en los estados denominados cushingoides, como trastornos psiquiátricos, dolor crónico, ejercicio intenso, alcoholismo, diabetes no controlada y obesidad mórbida. En estos casos, se plantea la hipótesis de que las vías cerebrales superiores estimulan la liberación de hormona liberadora de corticotropina y la activación de todo el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal. La inhibición por retroalimentación negativa del cortisol sobre la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y la hormona adrenocorticótropa hipofisaria mantiene la hipercortisoluria resultante por debajo del cuádruple de lo normal. Por tanto, el síndrome de Cushing no puede diagnosticarse con certeza a menos que los valores alcancen este umbral. A la inversa, los pacientes con síndrome de Cushing pueden tener una excreción de cortisol libre en orina normal debido al hipercortisolismo leve o intermitente o a la alteración del metabolismo renal del cortisol. Si la elevación del cortisol libre en orina es solo leve y las manifestaciones clínicas son mínimas, es mejor tratar cualquier estado cushingoide y volver a medir la excreción de cortisol libre en orina con la esperanza de que se normalice. De forma alternativa, si la excreción de cortisol libre en orina es normal, pero la sospecha clínica es alta, la repetición de la medición puede revelar un hipercortisolismo intermitente. La medición de la concentración plasmática de cortisol a medianoche distingue los estados cushingoides del síndrome de Cushing con una precisión diagnóstica del 95%. Se requiere un nivel superior a 7,5 microgramos por decilitro para el diagnóstico del síndrome de Cushing. La medición del cortisol salival al acostarse por la noche o a medianoche es eficaz y es más cómoda y puede ser la mejor herramienta de cribado en pacientes con un hipercortisolismo leve o intermitente. Sin embargo, los criterios para su interpretación difieren, por lo que cada análisis debe validarse antes de utilizarla para este fin.
Tabla 214, 2. Etiología del síndrome de Cushing. En el exógeno. Causa más frecuente del síndrome de Cushing desencadenado por glucocorticoides o hormona adrenocorticótropa. Puede ser facticio o iatrógeno. En el endógeno. Independiente de la hormona adrenocorticótropa. Activación suprarrenal autónoma. Adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal. Enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria, síndrome de McCune-O'Bright, enfermedad suprarrenal macronodular masiva inducido por polipéptido inhibidor gástrico o por los alimentos. Dependiente de hormona adrenocorticótropa. Activación suprarrenal por exceso de hormona adrenocorticótropa. Adenoma corticótropo, secreción ectópica de hormona adrenocorticótropa, secreción ectópica de hormona liberadora de corticotropina. Pruebas de supresión con dexametasona. La prueba de supresión con dexametasona es un método sencillo de cribado que utiliza el efecto de retroalimentación negativa de los glucocorticoides para reducir la hormona adrenocorticótropa. Se administra 1 miligramo de dexametasona por vía oral entre las 23 y las 00 horas y se mide la concentración plasmática de cortisol entre las 8 y las 9 horas del día siguiente. La prueba tiene una tasa del 8% de falsos negativos en pacientes con enfermedad de Cushing y del 30% de falsos positivos en personas con enfermedades crónicas, obesidad, con trastornos psiquiátricos y personas sanas. Por tanto, el síndrome de Cushing no puede diagnosticarse solo con esta prueba a menos que el resultado sea muy anómalo. La prueba de inhibición con 2 miligramos de dexametasona durante 2 días permite detectar a los pacientes con un estado cushingoide si se utilizan criterios de valoración del cortisol plasmático inferior a 1,4 o 2,2 microgramos por decilitro. Se administran 500 microgramos de dexametasona por vía oral cada 6 horas durante 8 dosis y se mide el cortisol plasmático a las 2 horas de la última dosis. La prueba tiene una sensibilidad y una especificidad excelentes para diagnosticar el síndrome de Cushing, pero es cara y el cumplimiento del paciente ha de ser excelente. La administración de hormona liberadora de corticotropina justo después con medición del cortisol a los 15 minutos aumentó la sensibilidad y especificidad hasta el 100% en un estudio pequeño, en el que se usaron valores superiores a 1,4 microgramos por decilitro para diagnosticar el síndrome de Cushing. Aunque esta prueba combinada de dexametasona tiene una precisión diagnóstica alta, presenta los mismos inconvenientes que la prueba de supresión con dexametasona durante 2 días y el costo añadido de la prueba con hormona liberadora de corticotropina. Debido a estos inconvenientes, estas pruebas suelen reservarse para pacientes con resultados ambiguos o confusos en otras pruebas de cribado. La hormona liberadora de corticotropina está disponible a nivel comercial y en su prospecto indica la aprobación de la Food and Drug Administration estadounidense para el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. Su uso en la prueba de dexametasona hormona liberadora de corticotropina se sale de las indicaciones aprobadas. Cualquier prueba con dexametasona puede dar resultados falsos en pacientes con anomalías del aclaramiento metabólico del fármaco. Las sustancias que interfieren en las enzimas del citocromo P450 KIP3A4 aumentan el aclaramiento de dexametasona, mientras que la insuficiencia renal o hepática lo disminuyen. La medición del nivel de dexametasona puede determinar si su aclaramiento se ha alterado. Diagnóstico diferencial. Las causas de síndrome de Cushing endógeno pueden dividirse básicamente en las formas dependientes de hormona adrenocorticótropa y las independientes de hormona adrenocorticótropa. El hipercortisolismo debido a tumores suprarrenales con funcionamiento autónomo inhibe la hormona adrenocorticótropa, mientras que en los trastornos primarios con exceso de hormona adrenocorticótropa, la glándula suprarrenal responde a la hormona adrenocorticótropa elaborada por el tumor. La concentración plasmática de hormona adrenocorticótropa permite distinguir entre estas causas. La hormona adrenocorticótropa suele ser inferior a 10 picogramos por mililitro en los trastornos suprarrenales primarios, pero también está inhibida por esteroides exógenos, prescritos o tomados de forma facticia. Los pacientes del último grupo suelen tener antecedentes de múltiples intervenciones quirúrgicas y ocultan que se están tomando esteroides por su cuenta. Por tanto, se debe insistir a los pacientes sobre la administración de esteroides exógenos, ya que tanto los esteroides por vía parenteral, los inhalados y los administrados por vía tópica pueden producir un exceso de glucocorticoides.
En los pacientes con síndrome de Cushing endógeno y concentraciones bajas de hormona adrenocorticótropa, deben realizarse pruebas de imagen de las glándulas suprarrenales para identificar la localización de la anomalía suprarrenal. El tejido suprarrenal no autónomo se atrofia cuando el aporte de hormona adrenocorticótropa es inferior al normal. Por tanto, las formas frecuentes de síndrome de Cushing independiente de hormona adrenocorticótropa se presentan como una masa suprarrenal unilateral, con atrofia del tejido adyacente y contralateral en la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Las formas bilaterales de enfermedad suprarrenal primaria son infrecuentes y pueden cursar con nódulos suprarrenales pequeños o grandes. La enfermedad suprarrenal nodular primaria pigmentada se produce sobre todo en niños y adultos jóvenes y se caracteriza por glándulas de tamaño pequeño anormal que contienen pequeños nódulos corticales de color negro a marrón. Alrededor de la mitad de estos pacientes tienen características adicionales, denominadas complejo de Carney, que suelen heredarse de forma autosómica dominante. Las características clínicas del complejo de Carney consisten en mixomas de la piel, mama y corazón, pigmentación punteada como lentigos y nevos azules, así como otros excesos de actividad endocrina, como acromegalia y tumores testiculares. Algunos de estos pacientes presentan mutaciones que causan una forma truncada de la subunidad 1-alfa reguladora de la proteína cinasa A. El aumento resultante de la activación de la proteína cinasa A por el monofosfato de adenosina cíclico permite probablemente la formación de tumores. La hiperplasia nodular bilateral con síndrome de Cushing puede observarse en el contexto de un síndrome de McCune-O'Bright, sobre todo en lactantes o niños. La enfermedad suprarrenal macronodular masiva suele manifestarse después de los 40 años, con glándulas suprarrenales inmensas y la expresión aberrante de receptores ilícitos de varios ligandos, polipéptido inhibidor gástrico, beta-adrenérgicos, vasopresina, que probablemente medie la producción autónoma de cortisol. Un nivel plasmático normal o elevado de hormona adrenocorticótropa concuerda con un tumor productor de hormona adrenocorticótropa. Unas concentraciones intermedias de hormona adrenocorticótropa entre 5 y 15 picogramos por mililitro en la prueba de sándwich doble no se consideran diagnósticas. En estos pacientes, las respuestas subóptimas del cortisol a la estimulación por hormona liberadora de corticotropina pueden identificar la minoría de casos de síndrome de Cushing independiente de la hormona adrenocorticótropa con valores basales límite de hormona adrenocorticótropa. Además, un valor de deshidroepiandrosterona S plasmática suprimida apoya el diagnóstico de un trastorno de síndrome de Cushing independiente de la hormona adrenocorticótropa. La enfermedad de Cushing es la causa más frecuente de síndrome de Cushing. Es más habitual en mujeres que en hombres con proporción 6:1, con una media de edad al inicio en la cuarta década. La hormona adrenocorticótropa también puede deberse a una secreción ectópica por diversos tumores neuroendocrinos. En la resonancia magnética hipofisaria solo se observa un tumor en el 40 a 50% de los pacientes con enfermedad de Cushing, pero se realiza de forma rutinaria en los pacientes con enfermedad dependiente de hormona adrenocorticótropa para descartar un macroadenoma o una alteración de la anatomía antes de tomar muestras del seno petroso o de realizar la cirugía. Se encuentra una lesión hipofisaria menor de 6 milímetros hasta en el 10% de los individuos sanos, por lo que no siempre indica una enfermedad de Cushing. Las pruebas bioquímicas deben usarse para distinguir entre las causas de síndrome de Cushing dependientes de hormona adrenocorticótropa y deben realizarse tras 6 a 8 semanas de hipercortisolismo mantenido suficiente como para suprimir la función corticótropa normal. La toma de muestras de sangre del seno petroso inferior es la mejor prueba para distinguir entre un origen hipofisario y ectópico de exceso de hormona adrenocorticótropa. La sensibilidad y especificidad globales son de alrededor del 94%. La prueba consiste en el cateterismo de una vena periférica y también de los senos petrosos que drenan la hipófisis, la medición simultánea de los niveles de hormona adrenocorticótropa en cada sitio antes y 3, 5 y 10 minutos después de la administración de hormona liberadora de corticotropina y el cálculo de la proporción hormona adrenocorticótropa central periférica en cada momento. Las proporciones superiores a 2 antes de la administración de hormona liberadora de corticotropina o superiores a 3 después de la administración de hormona liberadora de corticotropina son compatibles con una enfermedad de Cushing. Aunque es una prueba precisa en manos expertas, la obtención de muestras de sangre del seno petroso inferior conlleva un pequeño riesgo de accidente cardiovascular, es cara y no está disponible de forma generalizada.
Otras pruebas, como la de hormona liberadora de corticotropina y la de supresión con 8 miligramos de dexametasona, pueden resultar útiles si las dos respuestas indican enfermedad de Cushing. En este contexto, la probabilidad de secreción ectópica de hormona adrenocorticótropa es baja. Sin embargo, el diagnóstico no está claro si las dos respuestas difieren, son ambas negativas o discordantes. Si las pruebas hormonales sugieren una secreción ectópica de hormona adrenocorticótropa, se realizan pruebas de imagen para localizar el tumor. La tomografía computarizada y la resonancia magnética del tórax son las mejores pruebas de cribado iniciales, ya que estos tumores suelen situarse en la cavidad torácica. La gammagrafía con octreótido es una prueba complementaria útil. La medición de la calcitonina y gastrina séricas y la de las catecolaminas plasmáticas o urinarias pueden identificar un carcinoma medular de tiroides, un gastrinoma o un feucromocitoma. El proceso puede repetirse cada 6 a 12 meses, puesto que los tumores que producen hormona adrenocorticótropa de forma ectópica tienen un potencial maligno variable, por lo que las pruebas selectivas anuales deben continuar a pesar del tratamiento del hipercortisolismo. Tabla 214, 3. Incidencia y tipos de tumores que causan síndrome de secreción ectópica de hormona adrenocorticótropa. Carcinoma de pulmón 19 a 50%, carcinoide bronquial 2 a 37%, carcinoide tímico 8 a 12%, tumores pancreáticos, carcinoides y de las células de los islotes 4 a 12%, feucromocitoma, neuroblastoma, ganglioma, paraganglioma 5 a 12%, carcinoma medular de tiroides 0 a 5%, varios menor del 1% entre los tumores que secretan hormona adrenocorticótropa, en 1 de cada 10 casos se encuentran el carcinoma ovárico, prostático, de mama, de tiroides, renal, de glándulas salivales, testicular, de la vesícula biliar, esofágico y del apéndice, el carcinoide gástrico y el renal, la leucemia mieloblástica aguda, el melanoma y el carcinoma basaloide anorrectal. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento óptimo del síndrome de Cushing es la resección quirúrgica de la lesión que produce el exceso de hormona adrenocorticótropa o de cortisol. En el síndrome de Cushing dependiente de hormona adrenocorticótropa, si la cirugía no tiene éxito o no puede realizarse, la adrenalectomía bilateral es una opción. La resección transesfenoidal de un microadenoma es el tratamiento óptimo para los pacientes con enfermedad de Cushing que tienen hasta un 90% de posibilidades de curarse en manos de un neurocirujano experto. Es menos probable que se consiga un resultado satisfactorio si la cirugía inicial no es curativa, en caso de recidiva y en los macroadenomas. Los criterios de remisión no están claros. Aunque un nivel bajo de cortisol en el postoperatorio es alentador, no permite descartar una posible recidiva posterior. Si esta se produce, debe pensarse en una nueva resección o en tratamientos alternativos. Los pacientes con una secreción ectópica de hormona adrenocorticótropa pueden curarse si se puede extirpar el tumor y no es metastásico. Si no, se opta por la suprarrenalectomía o tratamiento médico. La suprarrenalectomía se considera adecuada cuando el paciente no puede tolerar la toxicidad, el costo médico o los efectos adversos fisiológicos del tratamiento y la monitorización a largo plazo. Cuando se necesita una corrección rápida del hipercortisolismo, o cuando las dosis máximas diarias de ketoconazol con 1600 miligramos y metirapona 2 gramos combinadas no consiguen normalizar el cortisol del paciente. Las causas suprarrenales primarias no malignas de síndrome de Cushing se curan mediante la resección del tejido anómalo. La laparoscopia es el abordaje preferido. La cirugía es la clave del tratamiento del cáncer suprarrenal. Pueden ser precisas múltiples cirugías para resecar las lesiones primarias, las recidivas locales y las metástasis hepáticas, torácicas e intracraneales. El tratamiento adrenolítico adyuvante con mitótano puede aportar beneficios terapéuticos. Radioterapia. La radioterapia sobre la hipófisis junto con el tratamiento adyuvante con inhibidores de la esteroidogenia para normalizar las concentraciones de cortisol representa una buena opción en pacientes con una enfermedad de Cushing que no pueden someterse a cirugía, en los que se considera que existe un elevado riesgo de síndrome de Nelson y en los que presentan enfermedad recidivante. Suele administrarse en dosis con incrementos de 200 rads diarios hasta una dosis total de 4500 centiagres. El inconveniente de la radioterapia es que necesita mucho tiempo para conseguir la respuesta completa, además de la posibilidad de hipopituitarismo.
Todavía hay poca experiencia con la radiocirugía con energía elevada, como el bisturí de rayos gamma, que tiene la ventaja de que precisa solo 1 o 2 tratamientos. Se prefiere la adrenalectomía si se necesita una normalización rápida del hipercortisolismo y esta puede ser la opción escogida por pacientes con temor de desarrollar un hipopituitarismo y esterilidad inducidos por la radiación. Tratamiento médico. Es posible emplear tratamiento médico en los pacientes con tumores secretores de hormona adrenocorticótropa ectópica ocultos o combinarlo con radioterapia hipofisaria como tratamiento de la enfermedad de Cushing. El tratamiento médico con inhibidores de la esteroidogenia aislados no suele ser apropiado para la enfermedad de Cushing, porque exige una monitorización estrecha y el ajuste de las dosis. La cabergolina o el pasireótido pueden normalizar la cortisol libre en orina en alrededor del 40% de los pacientes. Existen datos limitados sobre la eficacia a largo plazo de cualquier tratamiento médico en la enfermedad de Cushing. Tras la extirpación completa, la recidiva del carcinoma córtico suprarrenal es más frecuente en pacientes que presentaban un mayor tamaño tumoral, un trombo venoso tumoral y el marcador de proliferación tumoral Ki67. En los carcinomas córticos suprarrenales avanzados, la velocidad de respuesta y la supervivencia libre de progresión son significativamente mejores cuando se administra un tratamiento de primera línea con una combinación de etoposído con 100 mg por metro cuadrado los días 2 a 4, doxorubicina 40 mg por metro cuadrado el día 1, y cisplatino 40 mg por metro cuadrado los días 3 y 4, más mitócano oral, para conseguir una concentración en sangre de 14 a 20 mg por litro que cuando se emplea estreptozotocina más mitócano como tratamiento de primera línea, con una frecuencia de episodios tóxicos parecida. Dicho efecto no se encuentra sobre la supervivencia global. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y su participación.